Bueno, les presento el siguiente agrupamiento. Tenemos una L, está en azul, una pirámide que está de pico invertida. Vamos a ocultar las auxiliares para que entiendan. Entonces sería esta la composición de la pirámide. Y tenemos un volumen con inclinación, una especie de rampa. Así que tiene una altura y un descanso en la parte superior. Lo que vamos a hacer es resolver la sombra de este conjunto, y al igual que cuando yo explicaba en los videos anteriores, lo voy a trabajar por capas y por separado, es decir, vamos a resolver la sombra de cada volumen en un plano horizontal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en primera instancia es ocultar los volúmenes, a excepción del que vamos a resolverle la sombra, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por el conjunto verde, el volumen verde, que sería la rampa, ¿no? Vamos a ocultar, por lo tanto, la pirámide, y vamos a ocultar también la L. Vamos a comenzar entonces con un trazo horizontal. Vamos a hallar la sombra de esta arista vertical que va a estar abatida, es decir, con un rayo de luz que incide a 45 grados en el plano horizontal. Por lo tanto, nos va a quedar de esta manera. Hacemos un trazo horizontal, vamos a resolverlo con la capa, ¿no?, que corresponde a la sombra. En este caso sería la sombra de la rampa, ¿no? A ver si tengo por acá. Sombra de rampa con escalón. Hacemos un trazo horizontal, el ángulo 45 grados. Desde el punto que va a arrojar sombra, que es la altura no máxima en este caso. Hacemos también un trazo horizontal desde este punto que tenemos acá, de esta auxiliar, que la necesitamos, ¿sí? Necesitamos bajar este punto a tierra para poder trazar, por lo tanto, la horizontal y así proyectar a 45 grados. Si no hacemos este trazo, no vamos a poder hallar la sombra, ¿no?, en el plano acá. Incidimos a 45 grados. Entonces tiene que ser un trazo horizontal con la incidencia de luz a 45, y en el punto de intersección tenemos la sombra del punto, ¿no?, abatido en el plano. Vamos a hacer lo mismo con el punto detrás, horizontal a 45. Vamos a recortar lo que sobra y después simplemente unimos los puntos, ¿no? Este con este y ahí. Y ahora tenemos que trazar una paralela que va hacia allá, o sea que si es paralela va a ser también a 30 grados. Para resolverla lo que necesitamos es resolver la sombra de esta arista vertical que tenemos acá, que no la dibujé, tengo que dibujarla, pero tenemos la base, ¿no? O sea, el punto del vértice, que es este, que sube y conecta con este punto de arriba. Ahí pueden ver la auxiliar que coincide. Entonces hacemos un trazo horizontal a 45 grados desde el punto que queremos trazar sombra. Vamos a recortar y hacemos esa paralela, ¿no?, es decir, la unión de puntos ahí. Y acá tenemos resuelta la sombra de la rampa, ¿no? Y si nosotros ocultamos y dejamos solamente lo que se estaría viendo, ¿no?, desde este punto de vista, tenemos que la sombra, o sea, lo que está visible de sombra en este conjunto, en este volumen, perdón, ¿sí?, lo que está visible de la sombra de este volumen sería lo que se está visualizando. Entonces acá ya resolvimos la sombra de la rampa, que es lo más sencillo, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es resolver la sombra de otro volumen. Podemos empezar por la pirámide, que está en pico. Y ahora sí vamos a darle
a las capas de la pirámide, ¿sí? Para resolverla en un plano horizontal, como si no se presentara ningún volumen frente a ese conjunto, ¿no? En este caso a la pirámide. Para resolver la sombra de esta pirámide, que está, como pueden ver, ¿no? Está al revés, digamos, de pico, dada vuelta, necesitamos del trazo de estas auxiliares, es decir, bajar a tierra, como si estuviéramos dibujando un prisma, ¿no? Porque necesitamos trazar las horizontales desde la base para poder proyectar estos puntos que estoy señalando acá en el plano, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un trazo horizontal desde la base a 45 grados. Lo que vamos a hacer es trazar el primer punto, ¿sí? La intersección llega ahí, por lo tanto podemos ir recortando lo que sobra. Repetimos el procedimiento con los demás puntos. Horizontal a 45 grados. Siempre verificar, ¿no?, que los puntos estén bien conectados, porque si no nos queda mal el trabajo. Repetimos con el punto que está detrás. Horizontal. Trazamos un horizontal ahí. El ángulo a 45. Vieron la facilidad y la rapidez, ¿no?, de que uno puede trabajarlos desde la computadora, que en papel, digamos, que lleva más tiempo, ¿no? Bien. Podemos trazar también este punto acá atrás para resolverlo todo como tal, ¿no? A ver. 45. Y ahora unimos los puntos. Este va con este con este con este. Pero acá no lo voy a unir porque ahora van a ver que va a quedar oculto. En realidad ni siquiera lo vamos a trazar por el momento. O vamos a dejarlo, pero no lo voy a unir, ¿sí? Porque en realidad nosotros hallamos en el piso, ¿sí?, la sombra de estos tres puntos para poder conectar, por lo tanto, con, digamos, que la punta de esa pirámide, ¿no?, desde la altura, ¿no?, que en este caso está invertida. Fíjense en que las aristas surgen, ¿no?, desde la punta, viene y se conecta con el vértice. Ese vértice, ese punto que tenemos acá arriba, lo hallamos a 45 grados por acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es conectar esa sombra, es decir, de ese punto, con el pico ahí, digamos, de esa pirámide, ¿no? Ahí. De la misma manera vamos a hacerlo con este otro punto, ¿sí?, que sería la sombra de, digamos, acá el rayo, punto que tenemos detrás. Bien. Y este de acá, bueno, yo les decía que como está dentro de la sombra estaría oculto, por lo tanto no lo voy a cerrar. Bien, ahí resolvimos la sombra de la pirámide en un plano horizontal. ¿Qué pasa? Tenemos un volumen que está, digamos, ubicado, que se interpone en esa, intersecta con la sombra, por lo tanto la dirección de la sombra en esa intersección va a cambiar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que resolver. Acá entra, digamos, que la especie de problema, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Bueno, primeramente lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la pirámide está al revés. Por lo tanto, el procedimiento, digamos, normal que uno tiende a trazar desde el centro de la pirámide, subir con una vertical, ¿no?, y unir desde esos puntos de intersección hacia esa altura que surgió del centro, no va a ser así, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la pirámide está al revés. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar, ¿sí?, la sombra de estos puntos que tenemos acá. ¿Cómo quedarían sobre este plano? Primeramente sobre este pequeño plano vertical que se ve acá, y luego sobre el plano inclinado, ¿sí?
Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a las auxiliares para poder, bueno, justamente ver dónde están la intersección de esos puntos, ¿no? Esas aristas, esas líneas auxiliares, para poder levantar en este primer plano una vertical y saber hasta dónde llegaría la sombra del punto, por ejemplo, de este punto, en ese plano vertical, ¿sí? Acá les tengo un ejemplo en un apartado de cómo se vería la sombra de esa pirámide si se proyectara, se intersecta un plano vertical, ¿no? Tenemos acá una sección de un plano vertical. Entonces esta sería la dirección que tomaría esa sombra. ¿Qué pasa? El plano vertical que tenemos acá tiene una altura mínima, es decir, que no me va a ocupar toda la sombra. Va a llegar hasta un determinado punto y después va a cambiar su dirección con una especie de inclinación, esa rampa, digamos, esa inclinación que tenemos acá, que estoy señalando. Por lo tanto, ahí como que se complejiza un poco más el ejercicio. Bien, lo primero entonces que vamos a hacer es lo siguiente. Es ir a estas auxiliares, las horizontales, bueno, nos las vamos a trazar de vuelta porque ya están trazadas. Lo que vamos a hacer es resolver como si fuera esa sombra acá en esta intersección, ¿sí? En un plano vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa intersección que estaría acá, ¿sí? Pueden ver ahí que intersecta. Entonces hacemos un trazo vertical. Aquí hay que prestar atención, un trazo vertical, ¿sí? Y buscar dónde intersecta ese rayo de luz del punto que queremos hallar, que es este. Entonces viene acá, ¿sí? Viene, y la intersección estaría ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estaría la sombra de ese punto en el plano vertical. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el punto de sombra, o sea, la sombra de este punto estaría ubicada acá, y por lo tanto la dirección de estas aristas, o sea, ¿no? de la sombra de esta arista, que sería esta, al intersectar se tiene que unir con ese punto. Porque si prestamos atención acá en el plano horizontal, fíjense, en la arista viene y se une acá. O sea, este punto sería este otro, pero resuelto en el plano vertical, como si hiciéramos una sección, ¿no? Con lo que expliqué acá recién, lo que mostré, perdón. ¿Sí? Como tenemos un punto de intersección, un cambio de plano, del horizontal a un vertical, la dirección de esa sombra, en lugar de unirse con este punto de acá, ahora se va a unir con este punto que tenemos acá hallado, ¿sí? Intersecta y cambia esa dirección. Entonces lo resolvemos. Ahí intersecta y cambia la dirección hasta ahí. Vamos a recortarlo para que no confunda. Ahí está. Pero también, ojo, porque hay que prestar atención acá a lo siguiente. Si bien la dirección de la sombra va a ir dirigida hacia ese punto, hay que tener en cuenta que tenemos un corte acá, otro punto de intersección, donde ya el plano dejará de ser vertical y pasará a ser inclinado. Por eso decíamos una rampa. Por lo tanto, al tener ese corte de intersección, la sombra no va a llegar hasta ahí, sino que intersecta y llega hasta ahí. Ahora va a cambiar la dirección, que eso es lo que tenemos que resolver ahora para saber cuál va a ser la dirección de esa rampa. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver dónde va a estar ubicado este mismo punto, que inicialmente lo hallamos en un plano vertical, pero ahora en este caso en un plano inclinado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es seccionar ese plano de esta manera. Vamos a prolongar esa horizontal, acá alargar. ¿Sí? Entonces imagínense que hacemos una sección acá, tras horizontal, y vamos a encontrar los puntos de intersección. ¿Sí? Vamos a tener un punto acá,
y otro punto acá, en la base. A esos puntos lo que tenemos que hacer es seccionarlos, es decir, levantarlos con verticales. ¿Hasta dónde levantamos? Hasta que intersecte con esa cara, esa línea, digamos arista, que me va a indicar dónde va a estar ubicada la inclinación, ¿no? Que es ahí. Acá tenemos el punto de intersección. Vamos a hacer lo mismo con este otro, ¿sí? Que de hecho ya lo tenemos atrasado, porque ya lo hicimos para calcular en el anterior procedimiento, ¿sí? Al levantar, intersecta acá. Acá tenemos el punto de intersección. Vamos a recortarlo. Lo que hacemos ahora es unir puntos. Vamos a unir este con el que hallamos recién. ¿Qué me va a indicar esto? Esto me va a indicar la dirección, ¿sí? Por la cual va a tener ahora la sombra. Digamos que en este caso si fuera esta arista vertical, ¿no? Pero nosotros lo que necesitamos es hallar únicamente dónde va a estar ubicado este punto sobre esta sección que hicimos ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es el rayo 45, vamos a prolongarlo para que llegue, para que choque, ¿sí? Viene acá, para que choque con esa sección, con esa inclinación. ¿Dónde tenemos el choque? Acá. Por lo tanto, la sombra de ese punto estaría acá. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Unir la sombra que ya habíamos hallado anteriormente con ese punto. Por lo tanto, la dirección cambia. Si se dan cuenta, viene acá, subía, y al intersectar con este plano ahora cambia de dirección, ¿sí? Con este otro plano inclinado. Y ahí lo que hicimos fue resolver la sombra de esta arista. Vamos a ocultar para que se pueda entender mejor. Lo que hicimos fue hallar la sombra de esta arista que tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la sombra de estos dos puntos, ¿sí? Este punto y este otro, ya directamente sobre este plano no inclinado. Así vamos avanzando un poco más rápido en el procedimiento. Vamos a ver cómo quedaría, porque necesitamos hallar la sombra de esos puntos acá en este plano para poder continuar con lo otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos de vuelta, vamos a visibilizar, ahí, darle visión, y vamos a comenzar a resolver. El procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Bien, tenemos acá la auxiliar que baja a tierra de este punto, por lo tanto hacemos el trazo horizontal que ya está, ¿sí? Y vamos a seccionar planos. Acá tenemos el punto de intersección, el primer punto de intersección ya está marcado ahí. Entonces bien horizontal, ahí intersecta. ¿Qué se hace? Recuerden, subimos con una vertical. ¿Hasta dónde? Hasta que se intersecte con ese plano inclinado, o sea, ahí. Ahí intersecta esa vertical. Sube, choca. Y ahí estaría el punto, en esa sección. Vamos a ver en el otro. Prestamos atención al horizontal, ¿sí? Que viene, 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 viene. Y acá lo que me está faltando es mostrar la auxiliar de la base, digamos, ¿no? De esa rampa. Porque, ojo, no es la que está detrás. La que está detrás corresponde al descanso. Nosotros necesitamos hallar esa sección en el plano inclinado. Ahí. Entonces vamos de vuelta, es horizontal, viene acá el primer punto de intersección, sube, ¿sí? Hasta que intersecta con este otro punto, este otro plano del inclinado, y lo mismo va a pasar acá atrás. La horizontal viene, viene, viene acá, y choca con la base, digamos, de esa rampa. Entonces sube con una vertical, ¿hasta dónde? Hasta que intersecte con esa altura del plano inclinado. Ahí tenemos el punto de choque. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo mismo que en el procedimiento anterior. Vamos a unir puntos para saber cuál va a ser la dirección de esa sombra. Va a ser esta que tenemos acá. Ah,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es ir al rayo de luz que trazamos a 45 grados y vamos a observar que el rayo viene, intersecta acá. Por lo tanto, ¿sí?, la sombra de ese punto en el plano inclinado estaría acá. Y ahora sí vamos a observar en el volumen, en la arista del volumen, ¿sí?, tenemos presente que este punto que ensombra en el plano inclinado, ¿sí?, quedaría acá, se tiene que unir con este punto. Fíjense en la sombra de este horizontal. Se tiene que unir con este punto. ¿Dónde está este punto en el plano inclinado? Lo hallamos recién. Está acá. Entonces tenemos que unir para resolver esa sombra. Entonces unimos el punto. Unimos ahí con el que hallamos recién. Ese. Entonces, la sombra de esta arista horizontal que estamos viendo acá, en el plano inclinado, quedaría resuelta así. Es esta de acá. ¿Sí? Después vamos a pasar el limpio para que se observe mejor, ¿no? Porque entre tantos trazos, tantos rayos puede quizás confundir. Por eso es importante prestar atención al procedimiento del ejercicio. De la misma manera vamos a resolver ahora el punto que tenemos acá en el plano inclinado, ¿no? De vuelta lo mismo. La horizontal que tenemos acá, vamos a hacer la sección, ¿sí? El punto de sección ahí me coincide. Una vertical. Vamos a ocultarla. Una vertical. De la misma manera acá. Ahí intersecta con la base de esa rampa y vamos a recortar. Tenemos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos puntos. De vuelta lo mismo. Para saber cuál va a ser la dirección de esa sombra, ¿no? De ese punto. Y ahora vamos al rayo de 45 grados, que estaría acá. Observamos, viene y choca, llega hasta ahí. Por lo tanto, la sombra de ese punto estaría ubicado acá. ¿Con cuál se une? Se une con este. ¿Sí? ¿Qué me estaría representando? Si se dan cuenta es una paralela, ¿no? A 30 grados. Eso es importante verificarlo. Si no les queda 30 grados, significa que quedó mal algún trazo, ¿no? Alguna parte del procedimiento. Esa sombra de esta arista que tenemos acá, resuelta en este plano inclinado, se vería de esta manera. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que resolver es la sombra. Vamos a ocultar acá nuevamente la sombra de esta arista que, bueno, está oculta, no se ve. Vamos a dibujarla. ¿Sí? Esta arista que estoy dibujando, tenemos que hallarle la sombra para saber, bueno, cuál va a ser la dirección acá, ¿no? De esta misma en sombra sobre este plano, tanto inclinado como en el vertical, que aún no lo hallamos. Bueno, ahora para no confundir vamos a ocultar estos trazos, ¿sí? Los rayos de luz, para poder resolver la sombra, ¿no? de esa arista que mencioné recién. Entonces tenemos que hallarla en este plano vertical y también en el plano inclinado, ¿no? Que acá simplemente cuando intersecte con el plano, entre el plano vertical y el plano inclinado, lo que vamos a hacer es unir el punto, llegaría hasta ahí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar la sombra, ¿sí? La sombra que hallamos desde un principio en el piso, es decir, en el plano horizontal, y vamos a ver dónde va a intersectar contra ese plano vertical. Y tenemos acá el corte, el punto de intersección. Es este punto que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente determinar dónde quedaría la sombra, ¿sí? de este punto, en ese plano vertical. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo mismo que hicimos para hallar la sombra de este punto en el comienzo del ejercicio? Bueno, hay que repetirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle visión, ¿sí? a esta auxiliar, este punto que tenemos en la base. Lo que vamos a hacer es trazar un horizontal
hasta que intersecte con ese plano vertical, que ahí tenemos el punto de intersección, ¿sí? Que me coincide con esta arista. Entonces vemos, ¿sí? Esta vertical que tenemos acá, que la podemos trazar, pero como me coincide, quizás la podemos usar, ¿no? de apoyo. No la voy a trazar, porque si se fijan bien acá choca y me coincide justamente con la arista con esta auxiliar que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomar como referencia el rayo de luz que incida a 45 grados hasta que intersecte con esa vertical que trazamos recién, y el punto de intersección estaría acá. ¿Qué me está indicando eso? Que la dirección de esa sombra, ¿sí? Al intersectar con este plano vertical, va a ir dirigida hacia ese punto de sombra que hubiese estado en un plano vertical, ¿no? Como mostramos acá en el ejemplo, fíjense. Entonces la sombra viene a 45, intersecta ahí, y el punto de intersección, ¿ah? De esta arista que tenemos por detrás, está oculta, viene, intersecta y se une con la sombra de este punto que correspondería a este punto. ¿Sí? Volvemos acá al ejercicio. Entonces la dirección de esa sombra va a estar ubicada acá. Viene, 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 y acá lo que yo le explicaba hoy, al intersectar tenemos un cambio de plano, ya no es más vertical, ahora pasa a ser inclinado, por lo tanto la sombra, o sea la dirección de esa sombra sobre ese plano vertical va a llegar solamente hasta ahí, hasta ese punto de intersección. Por lo tanto marcamos a ese punto y ahora simplemente unimos. Como ya resolvimos, ¿sí? La sombra de este punto que tenemos acá en el plano inclinado, lo único que tenemos que hacer es unir el punto. Y ahí tendríamos resuelta la sombra de esta pirámide en pico sobre este volumen. Vamos a repasarlo y vamos a ocultar todos los rayos y el procedimiento para que se visualice mejor, ¿no? Para que vean cómo les quedaría. Sombra de pirámide. Entonces vamos a repasar. La sombra viene acá, intersecta, sube. Hay que tener cuidado donde se unen los puntos. Viene ahí, acá. ¿Sí? Recuerden que la dirección, ¿no? Se unía, ¿no? Este punto que correspondería a este se une con la sombra de esta arista, que estaría resuelto acá, y esta arista que me queda paralela, es decir, a 30 grados, que sería la sombra de esta arista que tenemos acá, la que hallamos hoy. Y esta es la que hallamos recién, la repasamos, ahí, acá, hasta ahí. Y ahí me quedaría la sombra. Entonces ocultamos el procedimiento, vamos a ocultar también la pirámide, ¿sí? Y la sombra de ese conjunto, o sea, de esa pirámide sobre este volumen, se vería de esta manera. Vamos a ocultar también las auxiliares para que no... Ahí. Vamos a repasar. Y ahí tendríamos la sombra de ese conjunto. Vamos a ocultar lo que no se vería, sería eso. Entonces ahí tenemos que la sombra, ¿sí? De esa pirámide sobre este volumen se vería de esta manera.